Hablamos de la rebaja del IVA a los alimentos. La Corte dice, mire, si usted va a hacer esto, que es dinero que hay que coparticiparle a las provincias y las provincias se quejan, va a tener que compensarlo de alguna manera. Pero la pregunta es, ¿cómo se compensa algo que no recibís? A ver, Néstor Espósito, buenas noches. Buenas noches, Rosario. Es complicado de explicar, sobre todo porque el dinero es finito. No porque sea delgado, sino porque se acaba. Y no hay mucho dinero para repartir. Si no lo sacás de este lado, tenés que sacarlo de este otro. Y el tema es que este otro lugar no existe. A ver, lo explicamos brevemente. Vamos. Después del 11 de agosto, después de las PASO del 11 de agosto, el gobierno, so pretexto de aliviar las economías domésticas, hizo dos cosas. Le quitó el IVA a los alimentos básicos, y redujo la cantidad de impuestos, de dinero que pagan en impuesto a las ganancias a los trabajadores. De esta manera le ponía más plata en el bolsillo a la clase más perjudicada por estos últimos 4 años de gobierno. Ahora, ¿qué pasa? Esa decisión no se puede tomar por decreto, el gobierno lo hizo por decreto, sí. Y además no puede perjudicar a terceros. Ese impuesto, el del IVA, el impuesto al valor agregado, es el impuesto coparticipable, para que se entienda. Vos compras un sachet de leche, por eso se cobra, pongámosle, 10 pesos de IVA. Esos 10 pesos se reparten entre todas las provincias. Así es. Si vos le sacás el IVA, le sacás los 10 pesos del impuesto y las provincias no tienen nada que recibir. Bueno, ahora, si vos le decís al Ejecutivo, usted toma esta decisión, vea cómo lo compensa, y el Ejecutivo lo que te contesta es, pero ¿cómo voy a compensar si no estoy recibiendo justamente ese dinero? Repasamos un poco, ¿te parece, Néstor, algunos de los ítems del fallo de la Corte? Sí, claro. Es una medida provisoria. Sí, no resuelve el fondo de la cuestión. No está diciendo si el decreto es válido o no es válido. Dice, por ahora no se puede aplicar. Bien, no restablece el IVA a los alimentos. Tal cual, y esto es importante. Esto es muy importante. A partir del fallo de la Corte, ¿mañana los alimentos van a tener de nuevo el IVA? No, definitivamente no. El fallo no dice eso. Dice, le dice al gobierno, si vos querés sacarle el IVA a los alimentos, sacáselo, no hay problema. Pero no le saques la plata que por IVA le corresponde a las provincias. La plata se la seguís mandando a las provincias y esta quita del IVA, financiala con recursos propios. Bien, no retrotrae los beneficios a quienes pagan ganancias. Exacto, no vuelve para atrás, no hace que quienes empezaron a pagar menos del impuesto a las ganancias vuelvan a pagar más. Nuevamente, al igual que con el IVA, le dice, si vos querés que paguen menos por ganancias, ok, de acuerdo, Bien. Pero fíjate de dónde lo financiás, que no Bien. sea en perjuicio de las provincias. Le dice al gobierno que debe financiarse con recursos propios, o sea, en criollo y en el barrio es arreglate como puedas. Y ahí está el principal problema, porque ¿qué son recursos propios? ¿De dónde obtiene recursos el gobierno? Básicamente cobrando impuestos. Exactamente. Por ejemplo. Bueno. Dejó de cobrar este impuesto, entonces recaudan menos impuestos. ¿De dónde saca el dinero? Bueno, tiene que buscar una fuente de financiamiento externa. Hasta ahora las conocidas siempre han sido dos, o el endeudamiento o la emisión. Las dos las tiene prohibida por la realidad económica. Bueno, o subir, por ejemplo, retenciones. Por ejemplo. Bueno, pero sería recaudar. Cosa, sí, pero no sería un escándalo nacional, así que ni lo menciono. Simplemente lo pensé como una posibilidad. Si de acá no, quizás puedo de otro lado, que están teniendo ganancias, pero no, eso no se puede decir. Prohíbe que se le recorte la coparticipación a las provincias, y acá es el otro tema. Es un dilema este. Tal cual, porque las provincias tienen por ley, una ley que acordaron los estados provinciales y el Estado Nacional, la ley de coparticipación federal. Esto significa que los impuestos que se recaudan se reparten de acuerdo a un régimen en el que todos se pusieron de acuerdo. Una ley, según la Constitución argentina, se modifica o se deroga por otra ley, nunca por un decreto, aunque es cierto que en los últimos años ha habido demasiados decretos que modificaron el espíritu de la ley. Sin ir más lejos, la ley de blanqueo que le permitió, pese a que lo prohibía expresamente, a familiares de integrantes del Poder Ejecutivo blanquear dinero, pese a que no podían hacerlo. En este caso en particular lo que le dicen es a las provincias, no las desfinancien porque pueden causar una crisis mucho más profunda que la que atraviesan actualmente. Bueno, y como te estaba diciendo en la apertura, advierte sobre la profundización de crisis en las provincias, porque las provincias recurren a la Corte para decirle, mire, si no recibimos estos fondos se nos complica nuestra economía, nuestros números. Y para un dato importante es que Rosenkrantz, que es el presidente de la Corte, votó en disidencia. ¿Sabés por qué votó?
digas. ¿Sabes por qué votó en disidencia Rosencrantz? Escuchá esto porque es realmente raro. Rosencrantz sostiene que las provincias no tienen legitimación para reclamar por los impuestos coparticipables ante el Estado. Pero ¿cómo no van a tener es así la vida? Hacerlo si les corresponde eso? Es constitucional. Es así la vida. Es así la vida, cada uno interpreta como le parece, eso me querés decir. Según el argumento de Rosencrantz, no tienen lo que se llama legitimación activa para reclamar. Bien, vamos, Vero, con este fallo, pero en la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente, a ver. Rosario, porque hay que ver cuál es el camino que va a recorrer ahora la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el resto de las provincias que no se presentaron en la justicia por la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias que afecta la recaudación provincial. El caso de la provincia de Buenos Aires es complejo por la magnitud de el dinero que finalmente no llegaría. Hay que ver cuál es la resolución final, pero se habló en su momento de 4.000 y hasta se duplicaba en los cálculos de algunos hasta 8.000 millones de pesos, la cifra que no recibiría la provincia de Buenos Aires. Con lo que ahora los asesores económicos de la gobernadora María Eugenia Vidal estarán definiendo cuál va a ser la estrategia. Los asesores económicos y también los asesores legales, porque bueno, ahí hay una zona gris y complicada, teniendo en cuenta que esta demanda la presentaron solo 12 de las 24 provincias argentinas. Bueno, el resto de las provincias, incluida la provincia de Buenos Aires, estarán también, como el gobierno nacional, mirando con mucha atención qué es lo que pasa. Bueno, le pido solamente a Lucía título, porque tiene que ver con la política, quién se cuelga de quién, qué pasa con un radicalismo que en Mendoza salió triunfante el último domingo, Lucía. Bueno, Rosario, vamos a hablar en un rato del post-macrismo, lo que se viene con el triunfo en Mendoza y cómo Macri quiere capitalizar eso, ir también a Córdoba con Schiaretti, pero no le está saliendo.